todos los días amanecía con el corazón en la mano. We have therefore made the assessment that hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 puede considerarse una pandemia. ¿Saben qué es lo que tenía que pasar? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Con quién tenía que conversar? Quédate en casa. Y ahí yo creo que es hacer lo imposible posible. ¿Sientes a veces soledad en tu cargo? Sí, sí se siente. El que te diga que no sientes soledad te está mintiendo. A veces tú ves que tomas acciones o tomas decisiones y la gente no entiende. Está con nosotros Ana Dolores Román, quien es la gerente para Sudamérica de Pfizer, la parte andina. Buenas tardes, señor presidente, y gracias por esta invitación. Y uno tiene que primero ser muy ecuánime. Yo siempre digo, lo que piensas, dices y haces. Tenía culpa de dejar a mi hijo. Y eso que tenía una red de apoyo con un maravilloso esposo y con una persona que me ayudaba. Pero también culpa de saber si es que la carrera le podía dar en el momento de que quería seguir creciendo en la organización. Este episodio es de esos que te sacuden, que te hacen cuestionar lo que creías sobre liderazgo, ambición y culpa. Y por si fuera poco, también te ponen frente a una verdad incómoda. El poder no se regala, se toma. Aceptémoslo, liderar no es para todos, requiere ambición. Pero no de la que te estás imaginando que aplasta a todos, sino de la que construye caminos donde no había, de la que desafía, toma riesgos y también te permite asumir el peso de decisiones difíciles. Y es que ser líder ya es un reto. Imagina lo que significa para una mujer, porque el mundo empresarial sigue esperando que las mujeres sean brillantes, pero sin alardear, firmes, pero sin parecer demasiado duras, exitosas, pero sin incomodar. Y yo con todo esto me comienzo a preguntar, ¿hasta cuándo? Pues bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de ambición sin culpa, de liderazgo con impacto, de cómo cambiar las reglas del juego sin pedir permiso, sobre las mujeres detrás de la pandemia, el baile, una superabuela, un libro fascinante, la historia de Pfizer, la chispa contra el cansancio, la soledad, lo que hubieran querido saber antes de liderar y bueno, mucho más. Prepárate. Nuestra invitada de hoy se llama Ana Dolores, es ecuatoriana, la primera invitada de este país en nuestro podcast. Y en Pfizer además es la presidente para la región andina. Ah, se me olvidaba, es autora de un libro que salió recientemente llamado Una líder posible. Pues imagínense que ella llegó a ese cargo en febrero del 2020. Imagínense, ya se percataron, por supuesto, a dónde va mi primera pregunta y el reto que debía asumir. Pues bueno, antes de conocer esa respuesta, el lugar donde grabamos el episodio es en una sala de Pfizer en Bogotá, que es la réplica de la sala de Nueva York donde se tomaron todas las decisiones más importantes y las acciones más relevantes cuando se desarrolló la vacuna. Bueno, te cuento que a mí el 20 de febrero del 2000, no me acuerdo, 19, me nombraron 3 semanas antes de que la pandemia empezara. Yo estaba en la Gerencia General de Ecuador, Perú, Bolivia y participé en un proceso de crecimiento dentro de la compañía. Y en ese momento nadie sabía qué iba a pasar. Entonces yo estaba acá, conociendo a la gente. Yo soy una persona que me gusta trabajar de una manera muy colaborativa con las personas. Y en ese momento, 3 semanas más tarde, se hace el anuncio de que existía una pandemia. Pero todavía no se sabía mucho qué es lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento, la anécdota primera es que mi marido me llama y me dice, oye, están cerrando algunas fronteras, regresa a Ecuador. Yo, ¿qué es esto? Pues recibo una llamada de la compañía y la compañía nos dice, tenemos que hacer un town hall con todas las personas, como todas las compañías hacían, de que teníamos que tener cuidado porque una pandemia venía. Y pues así se dio. Regresé a Ecuador y días más tarde empezó todo el proceso de la pandemia. Pfizer, como una de las compañías de investigación y desarrollo, tomó la decisión de investigar vacuna para esa problemática tan grande que afectaba a toda la humanidad. 9 meses más tarde, pero ya todos cerrados,
9 meses más tarde sale una vacuna, la primera vacuna de plataforma mRNA de Pfizer. Y pues empezamos a todo ese proceso de traer la vacuna a todos los países del mundo. Como ese, o sea, yo no me imagino lo que haber sido ese nivel de, por un lado, estrés, pero por el otro lado también de pronto un poco de emoción por lo que uno estaba tratando de lograr, impactar y transformar vidas, ¿no? Claro, era un momento, todos los días había algo nuevo, teníamos que estudiar mucho, teníamos un equipo de trabajo con profesionales de muy alto nivel dentro de aquí de la compañía. Icónicamente éramos 4 mujeres las que trabajamos y siempre he hablado que las mujeres detrás de la pandemia. Y para mí eso era tremendamente importante porque primero, nunca había trabajado de la mano con las 4. Yo estaba en Ecuador, ellas estaban acá, toda la compañía estaba acá y todo se manejaba con unos lineamientos muy claros desde la organización. Imagínate lo que era crear equipo, una persona nueva de otro país, manejando una operación que no conocía, manejando un mercado, un sistema de salud que no conocía, desde la distancia y desde esa virtualidad en la cual todos nos vimos inmersos. Entonces, todos los días había algo nuevo. Y mi misión era lo más rápido poner a la disposición de la humanidad en Colombia, pues de todos los pacientes en Colombia, la vacuna lo más rápido posible, porque cada día había más muertos. Y sabíamos que a través de la ciencia, a través de toda la investigación clínica, que fue rapidísima, 9 meses, como te menciono, poner a la disposición era algo insólito. Todos los días amanecía con el corazón en la mano, sabiendo qué es lo que tenía que pasar, qué es lo que tenía que hacer, con quién tenía que conversar, interna y externamente. Y ahí yo creo que es hacer lo imposible posible. Y ese es uno de los lemas que nos hablaba siempre nuestro CEO. Y lo que tienes aquí dice breakthroughs that change patients' lives. Y es innovaciones que cambian la vida de los pacientes. Y eso es lo que logramos a través de la ciencia. Y me alegro haber sido parte de un equipo maravilloso, de un equipo de trabajo muy comprometido. Y hay un montón de anécdotas. Vamos a conocer unas anécdotas fascinantes de Ana Dolores. Y quiero arrancar con un mensaje que tiene en su libro. Dice algo así: no hay vuelta atrás de estos tiempos. Siempre nos hemos ocupado de todo, haciendo malabares entre casa y trabajo para alcanzar lo más cercano a la perfección en cada ámbito. Pero ahora el mundo finalmente puede evidenciar. A partir de la pandemia del coronavirus, incluso se crearon memes que decían: ahora sé lo que hace mi mamá todo el día en casa. Estos tiempos visibilizaron nuestras batallas diarias y al hacerlo de algún modo también nos empoderaron, porque hoy tenemos más derecho que nunca a levantar la voz. Hoy disponemos de más poder de negociación, tanto en la casa como en la oficina. Pues ahora sí, vamos a esas situaciones que realmente retan a cualquier líder. Sí, bueno, hay algunas anécdotas. Una anécdota era que primero, pues nunca, era muy cerca de diciembre cuando nosotros estábamos ya en el proceso de poner a la disposición de muchos de los países de América Latina, entre esos Colombia. No existieron vacaciones, no existió Navidad, fin de año, nada. Estábamos totalmente comprometidos de sol a sol 24/7 para traer la vacuna en todos los lugares donde estábamos, pues los colegas de Pfizer. Esa es una. Entonces yo me acuerdo que era uno de los sueños lo más rápido posible. 1, 2. Yo tenía, en ese momento mi hijo tenía 11 años y me veía trabajar de sol a sol de construir, porque el tema era cómo construirnos juntos. Y un día le veo que estaba dibujando y dibujaba en una cartulina que decía: mamá, con vacuna o sin vacuna, te seguiré queriendo. Y era dibujada una jeringuilla. Como diciendo, quiero estar contigo. Claro, y ahí estoy. Entonces, eso tal vez fue un motor también muy importante, porque detrás de cada persona había una historia, una familia. Y a veces parece un sueño, pero ese trabajo de manera colaborativa, y día que uno se levantaba y se caía, pero nos levantábamos. ¿Cómo el poder cómo de se la levantaban? resiliencia, apoyándonos, hablando, conversando,
sabiendo el valor de cada una de las personas que estábamos trabajando, sabiendo que cada una de las personas que estaba en el mercado, afuera del mercado, podía de alguna u otra manera apoyar en ese momento. Entonces era increíble. El día que nos dijeron como organización que teníamos la oportunidad de sacar una de las primeras vacunas a disposición, porque obviamente habían vacunas a disposición de muchos otros laboratorios, era muy emocionante, porque detrás de eso había vida. Entonces, cuando uno impacta, es un propósito. Y yo creo que cuando uno trabaja también enfocado con un propósito, en donde está esa misión de la compañía, que se une con tu misión y los valores, tú te vuelves mucho más fuerte, más sólido, y a pesar de la adversidad, sacas adelante toda la garra. En mi tierra decimos ñeque. Las ganas. Liderar en tiempos de presión es como vivir con adrenalina corriendo por las venas constantemente. La meta siempre está clara. Lo que pasa es que el camino exige resistencia, estrategia y sobre todo la capacidad de sostener a otros cuando el desgaste pesa. Dostoyevsky decía que cada uno es responsable de todos. Y ahí está la clave. Un líder no solo impulsa resultados, también carga con la energía de su equipo. Saber recargarse no es un lujo, es una necesidad. Ahí se juega el verdadero liderazgo. Y te pregunto a ti, ¿cómo encuentras esa chispa cuando el cansancio aprieta? ¿Y cómo lo hace nuestra invitada de hoy? Pues otras anécdotas. Yo creo que en la pandemia todos tenemos anécdotas, ¿no? Con mis hijos pequeños lo que hacíamos era, mamá, yo quiero jugar en el balcón con un poquito de agua, y obviamente buscábamos una piscina de plástico y todas las piscinas estaban agotadas. Entonces hacíamos, pues, sembrábamos con mi marido, sembrábamos tomates y uchuvas, y lo que hacíamos era tener un poco más de contacto con la naturaleza. Y también yo creo que la pandemia nos trajo algo muy interesante, y es tal vez el valor de la familia, y eso creo que era lo que a mí me recargaba muchísimo. Hay algo muy latino en lo que dice Ana, y creo que el mundo entero debería tomar nota. La familia, más allá de ser un lazo de sangre, es nuestra mayor ventaja competitiva. Virginia Gutiérrez de Pineda, pionera y experta en el tema, lo tenía clarísimo. La familia, más que el núcleo de la sociedad, es el motor que impulsa todo lo que hacemos. Crecimos sabiendo que no estamos solos, que el éxito no es solo personal, sino compartido. Mientras que en otros lugares todo se enfoca en el individuo o la individualidad, nosotros, los latinos, podemos encontrar fuerza en lo colectivo. Porque piensa un segundo, al final del día, cuando las cosas se ponen realmente difíciles, lo que realmente sostiene no es el título ni el cargo, ni la cuenta bancaria. Es la gente que tienes cerca, la que cree en ti y te empuja a seguir. Pues, con esta introducción conozcamos a otra abuela maravillosa, la de Ana, que también fue pionera. Bueno, te cuento un poquito. Yo soy ecuatoriana, como puedes escuchar en mi acento, y mi abuela, tal vez en Ecuador es un poco más tradicional, digamos, y más aún en 1910 y 20. Mi abuela quería ser médico y decidió que le iba a contar a su papá y le iba a decir, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar medicina, para mí la medicina es mi sueño, mi propósito. Y pues mi bisabuelo le dijo que no. Le dijo que no, que ella tenía que quedarse pues en las funciones o en una carrera un poco más orientada a la mujer. Y mi abuela dijo, no, yo contra todo salgo de mi ciudad, una ciudad mucho más pequeña que se llama Latacunga, y se fue a una ciudad intermedia a estudiar medicina. En contra de todo. O sea, ¿y tus bisabuelos le pagaron algo o ella sola fue y se buscó? Obviamente, seguramente ya como le vio tanto además tomar mi bisabuelo, pues no le quedó otra que obviamente apoyarla. Pero muy difícil, porque ella salió de su ciudad natal, se fue a una ciudad intermedia y tomó la decisión de estudiar de principio a fin una carrera entre dos ciudades para lograr cumplir su meta. Y es muy lindo porque ella es una de las primeras médicas del Ecuador. Y lo que a mí me enseñó, primero yo, ¿cómo me acuerdo de ella?
Yo me acuerdo, ella junto con mi abuelo, los dos médicos, se conocieron en la Facultad de Medicina en la Universidad Central del Ecuador. Y juntos se graduaron y juntos crearon una de las primeras clínicas en una ciudad pequeña, Ibarra, cerca de la frontera con Colombia. Okay. Y fue muy lindo porque en mi niñez yo jugaba en donde había sido la clínica. Porque la casa, la mitad, y eso que uno tiene las imágenes cuando uno es niño, ¿no? La mitad era la clínica y todavía tenía cerrado, por ejemplo, el quirófano, pero yo jugaba. ¿Tú te metías ahí a ver las operaciones? No, porque ya mis abuelos ya no operaban. Ya mis abuelos ya no operaban. Mis abuelos ya fueron a la parte de la consulta privada, pues. Pero tenían su consultorio y la mitad de la casa tenía lo que habían sido en su momento la clínica, se llamaba la clínica, y la mitad eran los dormitorios de mi mamá y de mis tíos y de lo que yo jugaba cuando era chiquita. Pero seguía el quirófano ahí y seguía el consultorio de mi abuelo. Y yo jugaba ahí, me escabullía entre la mitad del escritorio de mi abuelo y en la mesa donde atendía, y yo me acuerdo que entraban mujeres y hombres y personas de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los estratos sociales, con una cara de tristeza y salían con una cara de esperanza. Entonces mis dos abuelos, mi abuela que se lanzó a tomar una decisión en contra de la sociedad, acompañada de mi abuelo, y crearon algo juntos para que sean para beneficio de los pacientes. E increíblemente yo ahora trabajo para los pacientes, sin ser médico. Entonces, creo que todas esas historias de enfoque, de que tengas un sueño, de cumplir una historia, de cumplir tu propósito, es algo que a mí me motiva mucho. Y para mí, mi abuela, hasta el último día de su vida, yo la vi estudiando, leía sus libros de medicina, era súper enfocada en qué es lo que había de actualidad en la parte médica, y para mí eso era una cosa muy linda, una persona mayor que sigue estudiando. Y tengo otro ejemplo lindo, mi papá. Mi papá tiene ahorita 77 años, pues hace 2 años se acaba de graduar de abogado. También tomó la decisión. Es economista, pero toda su vida quería ser abogado. Y un poquito antes de la pandemia empezó a estudiar en línea y se graduó de abogado. Imagínate la tesis, la dedicatoria a sus nietos y a mi mamá, y a nosotras como hijas. Qué emoción tan grande. Entonces, para mí, esos ejemplos, mi abuela, mi abuelo, mi otra abuela, mi mamá, profesora de Ikebana, que es una de los artes japoneses de flores más lindos que hay. Cuéntame, ¿cómo es eso? Ikebana es un arte de desarrollo de la flor, en términos de diseño, pero muy, muy alineado a lo que es la cultura japonesa. La alineación entre el sol, entre la luz, entre el número de flores, entre la mezcla de las flores, de la tierra, de la madera, a veces de las frutas. Y mi mamá es maestra de Ikebana. Entonces, he visto en mi familia gente estudiando siempre. Yo, les confieso, no sabía nada de Ikebana y me puse a investigar y descubrí algo fascinante, porque es que más que un arte floral es una forma de meditación en movimiento. Nació en los templos budistas del siglo VI, donde los monjes ofrecían flores como símbolo de gratitud y conexión espiritual. Y ahí, cada tallo se coloca con intención y cada espacio vacío tiene un gran significado. Porque lo que busca es que en lugar de llenar, equilibre. En vez de ocultar, resalta lo esencial. Practicar Ikebana es un acto de pausa, de ver la belleza en lo simple y de encontrar armonía en lo que ya existe. Y aquí tengo tu libro. Yo me lo leí muy juicioso para esta entrevista. Y tú arrancas diciendo una parte muy interesante, es yo nací guerrera. ¿Me puedes contar un poquito de eso? ¿Por qué nazco guerrera? Bueno, primero te cuento este libro. Este libro es escrito junto a una amiga mía que se llama Alexandra Pontón. Ella es ecuatoriana también. Trabajamos juntas hace mucho tiempo en Pfizer. Ella salió para su trabajo de emprendedora y coach
y yo me quedé en la industria farmacéutica y ya en la corporación. Nací guerrera porque yo nací, digamos, a término, pero cuando mi mamá tenía unos 6, 7 meses de embarazo, a ella le dio algo que se llama infarto placenta. Es decir, que la placenta no le llegaba a darme toda la alimentación que necesitaba. Y cuando nací muy chiquita. Entonces yo nací primero un día muy especial. Yo nací un 6 de diciembre, que son las fiestas de Quito. Nací bailando. Y en ese sentido, pues, fue muy difícil, porque el parto de mi mamá fue un parto en un día de fiesta donde no habían tantos médicos y mi mamá se empezó a sangrar porque tuvo un estallido del cuello del útero. Salí yo, guerrera, con 2 libras, casi 3 libras, muy chiquita. Salí y mi mamá, gracias al apoyo de mi abuelo, que entró justamente en la cirugía, en el parto, le ayudó al médico que le estaba tratando y sacaron adelante a mi mamá. Entonces yo siempre digo, yo nací guerrera. Y creo que eso me ha marcado toda la vida. Y en esa vida, tú hablas mucho de los picos y valles que tiene uno en la vida. Picos como esos momentos importantes que lo marcan a uno, pero también valles como esos retos. ¿Nos puedes contar un poquito, adelantando la película, como de esos 2 o 3 momentos de picos y de valles? Bueno, yo creo que uno de los picos, interesantemente, es cuando estaba en la universidad. Cuando estaba en la universidad, había una serie de becas y yo decidí lanzarme. Mi inglés era más o menos, no era tan bueno, pero dije, hacia allá quiero hacerlo. Y uno de los picos entonces fue haberme ganado una beca, haberme ido a estudiar a Estados Unidos por un año, a la Universidad de Wilmington en Carolina del Norte. Y eso cambió mi vida, porque primero salí de mi casa y ahora pues es muy normal que los chicos salgan muy jovencitos. Pero uno en esa época no era tan normal, pero decidí hacerlo porque sabía que el romper un poquito el esquema del día a día me iba a dar crecimiento mental, me iba a dar un mindset de crecimiento, que a mí me encanta hablar de eso, y me iba a dar otras competencias que yo necesitaba. Y bueno, de alguna manera yo creo que ese ejemplo es uno de los ejemplos que me ayudaron en mi primera entrevista de trabajo. Creo que hay un par de picos interesantes que son cuando tomo la decisión de la primera vez que vengo a trabajar a Colombia. Esta es mi segunda ocasión. Estoy hablando del año 2002, muy cerca de cuando fue la explosión de la bomba del Nogal. Y mi mamá y mi papá me decían, ¿y usted por qué se va a ir? Si usted está súper bien acá, a ver, ¿por qué se va? Entonces yo le decía, no, yo me voy por 2 meses o 3 meses, yo regreso, tranquilos. Pero quería conocerme, quería aprender, quería salir del mundo pequeño que tenía de mi ciudad para que mi mente se expanda. A pesar de ser un país muy vecino, ser país bastante similar en muchas cosas, yo dije, no, me lanzo. Esos 3 meses se convirtieron en 3 años y me casé hasta con un colombiano. Es decir, siempre estoy unida a este país. Y el nacimiento de los hijos. Ese es otro de los momentos divinos. Entonces yo creo que la vida es un compendio de cosas. Cómo eres tú, las competencias que tienes, las capacidades, que te marca el nacimiento de los hijos, ese matrimonio. Y bueno, y valles, siempre hay un valle, y yo creo que uno de los valles, de los picos y de los valles, pues cuando murió mi abuela, que te cuento, fue muy duro. ¿Eso cuándo fue? Ya son como 20 años. Pude estar los últimos días, pero para mí fue duro, o sea, pero estuve ahí sentada, acompañando, y bueno. Ahora vamos a seguir con la historia de Ana. Cuando era chiquita, cuando era una niña, los números eran su juego favorito. Tenía una caja registradora típica del supermercado y ahí le permitía jugar a vender y comprar cosas. Lo que pasa es que ese sueño cambió a después ser banquera, incluso pensando estudiar economía. Con el tiempo terminó en administración de empresas y una de las clases que más le gustó era mercadeo. No solo por la parte creativa, sino por uno saber cómo conectar con la mente humana. Ella quería estar cerca de la gente, creía que impulsar metas, conectar con las personas era la clave. Los números seguían ahí, claro, pero con un propósito más humano.
Y la verdad es que no pudo elegir mejor, pues desde muy joven además entró a trabajar en la compañía que está hoy. Soy graduada de la Universidad de San Francisco de Quito y estuve ahí y vi Parke Davis Warner Lambert. Y me acerqué y les dije, me gustaría saber qué ofrecen. Y me dijeron, sí, listo, perfecto. En una semana les esperamos a todas las personas que están aquí para que vayan a hacer una entrevista. Entonces todos íbamos muy elegantes, pero lo que no sabíamos es que en la sala de estar nos íbamos a encontrar con todos nuestros compañeros. Y así fue. En un grupo más o menos unas 40 personas, entramos 2. A la semana que me gradué de la universidad y empecé desde practicante. Y esa es una de las cosas que yo más me gusta contar, porque cuando veo a los chicos jóvenes, nosotros tenemos una población de muchos colegas jóvenes, millennials y peladitos. Me encanta acercarme y decirles, oiga, sí se puede estar en una empresa, puedes tener diferentes cargos, puedes trabajar en diferentes países, solamente ponte y decídete. Y a veces les digo, oiga, si usted quiere salir a otro, cuénteme por qué. Y siempre busco motivarles para que se den una oportunidad de trabajar en una empresa y que tengan estabilidad. Pues yo este año, Dios mediante, cumplo 30 años en esta compañía. Más de la mitad de mi vida he estado en diferentes países, en diferentes posiciones, y ahora tengo el honor de manejar la operación de Colombia. En su libro, ella menciona lo siguiente. Tiene un capítulo que se llama El poder de asumirnos ambiciosas. Y dice que la ambición es un deseo ardiente de conseguir algo. Poder, riqueza, dignidad. Un deseo vehemente con empuje. Cuando un hombre se describe como ambicioso, la recepción general es positiva. Se le ve como algo admirable. Y cuando lo hace una mujer, la connotación suele ser negativa. Por alguna razón, se piensa en ella como alguien sin límites para lograr lo que se quiere. Y esta distinción resulta extraña, ya que tanto hombres como mujeres debemos ser ambiciosos por naturaleza. De lo contrario, no lograríamos conseguir lo necesario para sobrevivir. Y yo me pregunto, ¿por qué se da esta distinción? No lo sabemos a ciencia cierta. Puede ser que lo hayamos aprendido, puede ser influencia del entorno o porque así lo vimos siempre. Sin embargo, este es uno de los grandes prejuicios que comencemos a superar desde ya en la brecha de género, a eliminar. Entonces, Ana nos va a contar ahora su ambición, su sueño, y no sé si está en el camino para lograrlo. Yo quería ser gerente general. O sea, desde que entré, desde que jugaba en esa máquina de escribir, porque mis papás eran sus gerentes de su empresa. Y yo quería ser así. ¿Por qué? O sea, ¿por qué querías...? Porque a mí toda la vida me ha gustado tener la capacidad de primero manejar un P&L, por eso a mí me va la rama financiera económica. Pero cuando tienes la oportunidad de manejar una gerencia general, tienes la capacidad de ver absolutamente todo. Entonces ves desde la parte humana cómo tú puedes organizar, y yo siempre les digo, ante todo la estrategia, después la estructura y después los recursos. Entonces la gerencia general te permite ver de esa parte holística absolutamente todo. Entonces ves, para mí, por ejemplo, la parte de gestión humana es tremendamente importante. El manejo de las personas es valiosísimo, pero también la parte financiera. Pero no puedes descuidar la parte de compliance, pero también tienes que ver la parte legal. Y tienes que estar enfocado en qué es lo que pasa con tus clientes, qué pasa con el entorno. Tienes que estar afuera, tienes que construir redes y tienes que liderar la conversación. Entonces, para mí, la gerencia general, no sé, siempre me pareció súper atractivo porque vi a mi papá. Mi papá tenía su empresa y yo lo veía y yo, el ejemplo, ¿no? Yo veía y yo decía, yo quiero ser así. Y bendito sea Dios, aquí está. A veces pienso que dirigir una compañía es como jugar al póker con el futuro. No controlas las cartas que te tocan, pero sí cómo las juegas. Cada día, además, trae una nueva variable. El mercado cambia, la política se mueve, los riesgos aparecen sin avisar, Donald Trump sale con alguna nueva noticia, un presidente en Latinoamérica sale con otra más compleja. Mejor dicho, como dice Warren Buffett, lo importante no es predecirlo todo, sino tomar decisiones con claridad y disciplina.
porque el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, en esto, Ana, que lidera Pfizer para la región andina, ¿cómo lo hace? Lo primero que tiene uno que tener es clarísimo el norte. Tienes que saber cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en cuanto a las metas que te quieres hacer? O sea, mi objetivo es tanto en ventas, tanto en procesos, tanto en mejoras de simplificación, tanto en manejo de talento. Tienes que tener el norte claro. Cuando tienes el norte claro, tú tienes que saber comunicar ese norte claro a todas las personas con las cuales trabajas. Tener una buena comunicación, tener una buena capacidad de análisis, tener una buena capacidad de toma de decisiones. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Rodearte de buena gente. Y cuando hablo buena gente, no solamente buena gente en términos de competencias, porque hay mucha gente, y yo admiro muchísimo a la gente, tiene muchas competencias, pero es la aptitud y la actitud. Entonces, cuando uno se rodea de gente buena, automáticamente todo viene por añadidura. Pero para mí, por ejemplo, más allá de un número, más allá de ser una empresa grande en donde las cosas funcionan porque es una empresa multinacional, cuando uno se rodea de gente que agrega valor y cumple la misión y vive también los valores, porque tiene que haber una compatibilidad entre el valor personal y el valor de la empresa, estás del otro lado. Y hay momentos duros, no te puedo decir que hay momentos fáciles. Una gerencia general tiene situaciones que a veces son decisiones impopulares, pero son decisiones que se tienen que tomar. Y esas decisiones, pues, tienen que tener un fundamento pensando en el corto, mediano y el largo plazo. Es lindo. No sé si te ha pasado en tu camino del liderazgo, que hay unos momentos en los que miramos atrás y pensamos, si hubiera sabido esto antes. Pero es que el crecimiento no es solo acumular experiencia, es reconocer en qué momentos nos faltó visión, madurez o incluso conocimiento para impactar de verdad. Le pregunté a Ana si hoy volviera a esa gran primera oportunidad, ¿qué haría diferente? ¿Qué decisiones tomaría con la sabiduría que el tiempo y los aprendizajes le han dado hasta ahora? Yo creo que hay dos cosas, ¿sí? Uno es cuando uno va creciendo en una organización, indudablemente a veces te quedas con lo que antes tenías que hacer. Entonces no das el salto tan rápido. Entonces, por ejemplo, si eres gerente de producto y después eres gerente de unidad de negocio, tú sigues manejando la unidad de negocio, que es tu nuevo rol, con una visión de gerente de producto. Entonces, ¿qué desafíos tienes? Por ejemplo, manejar equipos. Empiezas a manejar equipos y es muy diferente ser un contribuidor individual que manejar equipos. Dos cosas completamente diferentes. Porque puedes ser un contribuidor individual, pero tener influencia. Pero otra cosa es que, insisto, lo más importante es el manejo del recurso humano. Entonces, si es que tú te quedas en el pasado ya con un rol nuevo, estás fregado. Y eso definitivamente puede pasarte en el micromanagement, porque a mayor, digamos, crecimiento, tienes que ser más estratégico y menos operativo. Entonces uno tiene que aprender a soltar, aprender a delegar. Y ahí es cuando uno, a veces con caídas, con golpes, con tropiezos, aprende. Entonces yo tenía un jefe que me decía, el crecimiento duele. Y de verdad que duele, pero hay que tomarlo con aprendizaje. Pero ese entonces uno. Y como hemos hablado, creo que la comunicación es súper importante. La claridad, la asertividad. Cuando estaba preparando la entrevista me puse a revisar el libro y hay una cifra que me impactó, que dice que según estudios el 90% de las mujeres, o sea, 9 de cada 10, han sentido culpa en las últimas 24 horas. Y ellas escriben que por alguna razón parece que todas las mujeres sufren de ese sentimiento, en mayor o menor medida, pero lo experimentan. No en vano, este libro tiene una hashtag que es #alertaculpa a lo largo de los distintos capítulos. Y ella dice que entre nosotras suceden cuestiones diversas. Alexandra siente que en los últimos tiempos cada vez tiene menos culpas.
Hay algo de ir creciendo y madurando que sin duda ayuda, o quizá un trabajo personal y autoconocimiento la ha llevado a eso. Y Ana Dolores, en cambio, siente que la culpa se ha intensificado notablemente con la maternidad. Desde entonces se ha entrelazado un poco con su trabajo, donde está aprendiendo a decir que no sin sentirse culpable. La culpa es un sentimiento que surge a partir de un pensamiento. Es un mecanismo mediante el cual evaluamos nuestra conducta y concluimos que hemos cometido o estamos cometiendo o creemos estar cometiendo un error. Luego de experimentar esa emoción, comienza uno a actuar y a manifestar esos comportamientos. ¿Cómo es esa descripción desde lo que sabe Ana Dolores? Sí, yo creo que hablar de la culpa hay que hacerlo de frente. Pero primero de frente al espejo con uno mismo. ¿Cuál es la culpa que tú tienes? O sea, ¿qué culpa tienes? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Por qué si uno quiere en su desarrollo laboral, puedes tener un desarrollo profesional, un desarrollo personal, un desarrollo como mujer, un desarrollo en todas las ópticas? ¿Por qué si quieres seguir trabajando después de que das a luz, te mueres de la culpa? O sea, ¿tú sentiste culpa en ese momento? Claro. Decir o sea, ¿qué va a hacer con mi carrera? Yo tenía culpa por dejar a mi hijo, que tenía 4 semanas de nacido, en un país diferente, porque mi hijo mayor nació en Perú. No tenía mi familia, que un tema muy importante es el círculo de apoyo que uno tiene como líder. Tenía culpa de dejar a mi hijo. Y eso que tenía una red de apoyo con un maravilloso esposo y con una persona que me ayudaba. Pero también culpa de saber si es que la carrera la podía dar en el momento de que quería seguir creciendo en la organización. Entonces yo creo que ahí lo importante es cómo balancear cada uno de los roles que uno tiene. Pero también no necesariamente siendo perfecto en cada uno de los roles, porque si no vas a empezar a latigarte en cada uno de esos, y la verdad lo único que haces es tener una muy mala vibra, puedes decir, y no estar disfrutando. Y la culpa, la verdad, hay que enfrentarla, hay que preguntarse, a ver, ¿a qué tengo culpa? ¿Por qué tengo culpa? Pero si yo trabajo y trabajo con ganas, es mi propósito, y apoyo económicamente a mi hogar, ¿por qué voy a tener culpa? Si yo me organizo mi tiempo y estoy con mis hijos en todos los momentos importantes que tienen en su vida. Y así también yo comparto con mi equipo. Si ustedes tienen ciertas actividades que para ustedes son relevantes desde un punto de vista familiar o un punto de vista personal, háganlo. Siéntanse feliz, que ese es el éxito. El éxito para mí es estar en paz, tener serenidad y tener momentos felices. Y en el caso de las mujeres, el tema de la culpa de ser mamá y cumplir y ser exitosa en el trabajo, y a veces ponerse más cargas de las que hay, creo que hay un punto ahí, una alerta importante, ¿no? Y ahí tenemos #alerta culpa. Pero los hombres también tienen culpa, pero a veces no la enfrentan o no hacen esa inmersión o ese diálogo interno que es importante tenerlo. Sí. Ese es un gran reto, y ojalá se hable más de eso, porque incluso tú mencionaste una palabra, yo tengo a veces un conflicto, y es el balance vida-trabajo. Yo soy de la opinión que eso no es tan factible decir, oye, no, es que tengo trabajo X tiempo, estoy en familia tanto tiempo, porque hay momentos como el que te pasó a ti el 20 de febrero, ¿cuál balance? ¿Cuál balance? Pero ahí volvemos al tema de integración de los diferentes roles que quieres tener. O sea, yo tengo algo que a mí me ayuda muchísimo a reenergizarme, y es bailar. ¿Ah, sí? Bailo. ¿Cuándo arrancaste con ese hobby? Yo arranqué desde que tenía 3 años. Y la verdad lo hice formalmente, digamos, hasta que tenía 15 años, 16. ¿Baile profesional, pues? Baile clásico. Ok. No profesional, en una escuela de baile. Y una anécdota linda fue que en esa escuela de baile estaban todas mis primas grandes. Yo era de las primas chiquitas. Pero no aceptaban a niños sino mayores de 4 o 5 años. Y yo me iba y me sentaba con mi mamá
afuera de las clases hasta que me aceptaron. Por eso digo guerrera y perseverante desde chiquita. Para mí bailar es un mundo mágico. Ya no bailo mi ballet clásico, bailé danza española durante algún tiempo, pero si a mí me pones música, fluyo. Y es la manera como descargo muchas veces. Me pongo a bailar solita, pongo a bailar a mis hijos, pongo a bailar con mi marido y simplemente sonrío desde el corazón. Entonces yo creo que cada uno de nosotros en ese balance, que no necesariamente es balance porque uno no está en un sub y baja, tiene que tener esa integración de todos los roles. Si tú quieres educarte o si tú quieres ser deportista o si quieres ser una mamá 100% dedicada a tus hijos o si quieres simplemente tomar una decisión de no ser padre, o cada uno tiene que tener clarísimo qué es lo que quiere, pero tiene que tener esos espacios también de reenergizarse. Para mí bailar es muy especial. Eso me dicen, no, es que seria, las gerencias generales, no, yo siempre voy a bailar y la esencia no la va a cambiar. Y eso es algo muy importante, que uno tiene que mantener la autenticidad. Siempre he sido así y siempre seré así, bailarina. ¿Anotaron ese hack? Hay que buscar qué nos energiza. Les voy a contar una historia, la de Pfizer, que arrancó hace bastantes años. En 1849, en Brooklyn, dos primos alemanes, Charles Pfizer y Charles Erhard, se lanzaron al agua con toda, sin miedo, con una idea loca: usar la ciencia para mejorar la salud. Con poca plata, eso sí, muchas ganas, empezaron fabricando un antiparasitario con sabor a almendras. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban montando, que hoy es un gigante de la industria farmacéutica. Por supuesto, para ellos no fue fácil, pero a punta de innovación, de resiliencia, de trabajo duro, de visión, de conexión, de desarrollo de gente, lograron atravesar momentos críticos de guerras mundiales, crisis y revoluciones tecnológicas que cambiaron la medicina para siempre. Más de 170 años después, el reto sigue siendo el mismo: innovar, impactar y dejar huella. Lo que pasa es que en tiempos donde el retener el talento puede ser casi tan difícil como encontrar una cura milagrosa, la pregunta es: ¿cómo haces para que la gente no solo trabaje en Pfizer, sino que quiera quedarse, meterle el alma y transformar el mundo desde adentro? Se habla mucho de que los jóvenes no duran, que hay renuncias silenciosas y que la lealtad empresarial es cosa del pasado. ¿Cómo se construye un lugar donde la gente realmente quiera estar y crecer? Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que las grandes empresas no se sostienen solo con grandes productos, sino con personas que creen en lo que hacen. Te voy a dar un ejemplo que vamos a hacer mañana. Nosotros aquí en la empresa tenemos la opción de que los colegas, si quieren, pueden alquilar o comprarlos a través de las apps, bicicletas o patinetas. Y el otro día me encuentro con el equipo de mercadeo y yo decía, a ver, ¿qué hacemos para hacer algo diferente? Entonces les digo, oiga, ¿qué tal si mañana o el día, resulta que es mañana, nos vamos hasta un parque en las bicicletas, todo el equipo de mercadeo, y hacemos un picnic? That's it. No me voy a ir a hablar de cómo está un producto o cómo está el otro producto. Seguramente voy a hablar de, oye, ¿cómo estás tú? ¿Te gustó la experiencia? Todavía no he probado la bicicleta, pero tengo muchísimas ganas porque eso conecta. Entonces, cada persona tiene que entender cuál es su función. Yo creo que a veces las gerencias generales se ven súper lejanas allá en el Olimpo, pero uno tiene que estar cerca. Tiene que conocer a las personas, tiene que entender sus dolores, tiene que tener la capacidad de generar confianza. Y así, ¿cómo se construye? Se conoce con este tipo de cosas, que el desayuno, que el almuercito, que el café. Y bueno, lo de la bici, veamos cómo nos va mañana. Sí. Me parece súper chévere. Y la verdad, o sea, podemos vivir súper estresados o podemos vivir entresados, pero hay una manera de ver las cosas. Yo trato de ver siempre el vaso más lleno que vacío. Esa es mi historia natural. Pero entonces ese tipo de cosas me parece rico. La soledad en el poder no es un castigo, es un privilegio mal entendido. Marcos Aurelius, en medio del caos del imperio, entendió que el liderazgo es en gran parte un viaje solitario, donde él busca refugio en su mente, o decía más o menos así: la soledad, más que un vacío,
uno lo puede ver como un espacio para pensar sin ruido, para decidir con claridad, para no depender del aplauso. No se trata de evitarla, sino de aprender a habitarla. Ahí es donde se forja el verdadero liderazgo. Y yo me pregunto, esta ecuatoriana que ha trabajado tanto para lograr llegar a esa posición, ¿cómo siente la soledad en ese rol? Sí, sí se siente. El que te diga que no siente soledad te está mintiendo. A veces tú ves que tomas acciones o tomas decisiones y la gente no entiende. Y uno tiene que primero ser muy ecuánime. Yo siempre digo, lo que piensas, dices y haces. Pero a veces estás solo. Y cuando estás solo, yo creo que lo interesante es buscar pares o grupos de apoyo que están en las mismas. Yo soy parte de un grupo interesante que se llama YPO, en donde a veces tiene unos foros, son foros confidenciales, pero a veces puedes decir, oye, ¿sabes qué? En esta circunstancia me he sentido solo. Y obviamente, pues, nunca te dan consejos, compartes de experiencias. Pero también uno tiene que tratar de, insisto, estar más presente, comunicarse más, participar más. Porque además todo lo que uno hace es mucho más fácil si a ti te ven presente en el campo que desde en un escritorio. En un escritorio la cosa no te llega así, no, tienes que estar ahí, presente. No es fácil. No. Y hay días que son súper complicados, pero hay que estar ahí. ¿Y cómo es tu relación con el área de personas? Pues porque este es un podcast además de líderes de talento. ¿Qué mensaje le das a como la comunidad de hackers que están en ese rol? Porque el sueño loco que tenemos es que los futuros CEOs por lo menos hayan pasado en alguna asignación por recursos humanos o por talento. ¿Cómo es eso? A mí me encanta trabajar en temas de talento. O sea, y nosotros tenemos algo muy lindo que es el rol del manager aquí en la compañía. Es decir, que cada persona en un rol de liderazgo, manager de managers, la responsabilidad del talento es del manager. Entonces, sí, si bien es cierto, nosotros tenemos un equipo de People Experience, que se llama acá, en donde tenemos todos los procesos de gestión humana, temas laborales, temas de convivencia, pues el que gestiona en el día a día el talento es del manager. Entonces, a veces es difícil porque es mucho más fácil cargar la responsabilidad al departamento de gestión humana, cargar la responsabilidad a People Experience, en nuestro caso. Pero es mucho más interesante si es que tú tienes equipos a cargo y tú te responsabilizas de tu equipo a cargo. Entonces, ese rol del manager es, tú tienes que conocer al equipo con el que trabajas. Tú tienes que tener conversaciones de crecimiento. Tú tienes que saber cuáles son los motivadores de cada una de las personas. Por eso yo creo que todo gerente debe ser un gerente de talento. Todo. Tiene que saber. Eso es lo básico. Porque yo creo que las organizaciones las hacen las personas. O sea, tú tienes tu estructura organizacional, tienes tus valores, tienes tus principios, tienes tu footprint, pero a la larga quien pone la impronta son los managers. Y los managers, los gerentes, somos quienes tenemos la responsabilidad de administrar el talento. Pero también cada individuo es el responsable de administrar su carrera, su futuro, su talento. Tener conversaciones, que no siempre son fáciles, conversaciones difíciles. Por eso a mí me parece que todos deberíamos tener en nuestro ADN gerencial talento. Mi relación es súper cercana con el equipo de gestión humana, pero así como es cercana con legal, cercana con finanzas, cercana con regulatoria, cercana con comunicaciones, cercana con todos. Porque si algo creo que a nosotros, y a mí particularmente me caracteriza, es trabajar de manera colaborativa. Porque si tú tienes las metas claras, los objetivos claros, tienes un equipo muy bueno y tú tienes un trabajo colaborativo, ya está. Sí. Pero la gente, el talento para mí es súper importante. Una cosa que se me pasó preguntarte, y de pronto desviándome de la conversación, fue
¿Qué hiciste el día que te nombraron gerente? O sea, que cumpliste ese sueño de chiquita, de romper hitos también, porque tú no lo mencionaste, pero lograste cosas que pocas mujeres lo habían hecho, o creo que ninguna había sido directora. ¿Qué hiciste? La primera vez que me nombraron gerente fue en mi país. Y eso fue una de las cosas más lindas. Yo trabajaba muchos años, había viajado ya a Colombia, ya a Perú, y quería ser gerente en mi país. Era como un sueño que tenía. Y en esa época éramos muy pocas gerentes mujeres. Entonces, primero era pararme delante de todo el mundo, primero y agradecer la oportunidad que me dieron, y más aún en mi país. O sea, era como una cosa muy linda y muy emotiva. Y después tengo un montón de anécdotas en los primeros meses gerenciales, que fue cuando estaba en las primeras reuniones de la Cámara que tenía. Yo trabajo bastante con gremios, trabajo bastante con directorios, pero cuando me nombraron la primera vez ya de gerente, creo que éramos 2 mujeres, y las conversaciones dentro del directorio eran muy masculinas. Y era cómo levantar la voz, cómo seguir siendo la Ana Dolores sin mimetizarse a todos los hombres que estaban en el directorio. Claro, no jugar el rol de hombre, de quien habla más duro. Y claro, sí. Entonces era más bien, ¿cómo podía yo levantar la voz y ser escuchada con argumentos? Y esas fueron una de las anécdotas. Entonces yo creo que lo primero era agradecer mucho porque logré ese objetivo tan lindo que tenía. Y después participar activamente en todos los gremios y ser de alguna manera una líder que ha entrado en diferentes campos en mi país y fuera del país. Eso es bien bonito. ¿Y qué mensajes le das a las nuevas generaciones? ¿Qué aprendizaje has tenido tú que les quieras compartir de cara a sus carreras y a sus vidas? Yo creo que lo primero es que sepan a dónde quieren ir. Creo que es sumamente importante entender qué es lo que quieren. O sea, yo quiero ser presidente. Yo quiero ser gerente de gestión humana. Yo quiero ser... Y tú te puedes proyectar qué es lo que tú quieres ser e ir hacia atrás para cerrar los gaps que tú tienes. Por eso a mí me gusta la relación entre, digamos, el job description que pueda haber y lo que yo tengo para cerrar estos gaps y seguir construyendo y creciendo. Entonces yo lo primero que les diría es, sepan a dónde quieren ir. Lo segundo es, conózcanse, tengan bastante diálogo interno, sepan cuáles son sus fortalezas y sus áreas de mejora. Eso es muy importante. Y no hay problema saber, así que buena cosa es que tú tengas un buen autoconocimiento y que sepas en qué patica cojeas y que ahí trabajes, pero que sigas brillando sobre las cosas que puedas hacer mejor. Y que te arriesgues. Yo creo que es la tercera. Que sepas a dónde quieres ir, que te conozcas y que te arriesgues. Porque si te arriesgas, aprendes. Te caes y te duele. Habemos algunas personas que nos cuesta un poquito más el cambio. Yo soy una de esas. Me cuesta cuando digo, ya tomé la decisión. Digo, ¿por qué lo hice? Pero después dices, oiga, me voy para atrás. Y cuando aprendes, dices, vas creciendo como persona. Porque lo más importante en este mundo es ser una buena persona y un buen profesional. Entonces, y que no piensen que mañana van a ser gerentes también. O sea, yo creo que es importante decirles. O sea, yo creo que es importante eso. Cada paso, aprovechen cada espacio, aprovechen de cada jefe, los buenos y los no tan buenos, porque de los dos lados aprendes. Pero paciencia, también les digo, paciencia, coherencia y constancia. Para ir cerrando el episodio, Ana, cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el valor que sobre todo las mujeres pueden aportar en esa gestión del talento? Yo creo que el liderazgo con propósito. Creo que las mujeres tenemos algo muy bonito y no es que las mujeres y que los hombres no tengan, sino que es un tema natural. Yo creo que te viene el propósito, uno viene con el esquema, la que quiere ser madre y es un propósito de ser madre. Y cuando uno toma una empresa,
quiere hacerlo de la mejor manera. Entonces yo creo que es aprovechar esas competencias de mujer que te hacen única, que tengas la capacidad de comunicarte y de transferir todo el conocimiento que tienes de la mejor manera. Ser humano, porque lo que aprendimos en la pandemia es que somos muy vulnerables y que un día podemos estar y que mañana no podemos estar, y que tenemos que dejar legado, y que aprendamos de los hombres muchas cosas, que aprendamos de los hombres con quienes somos súper complementarios. Yo nunca he dicho es que la mujer es más que el hombre, no, hombre y mujeres somos complementarios, que aprendamos de la capacidad de toma de decisiones, de la capacidad de generar networking, de la capacidad de trabajar enfocado muchas veces en la parte financiera, pero nunca desfocalizarse de lo que es realmente el valor, que es la humanidad. Ana Dolores, te quiero agradecer por habernos invitado a tu casa a grabar el episodio. Y felicitaciones por esa carrera y esos logros. Acá vienen mis 3 hacks. El primero, la culpa estorba, la claridad impulsa. Porque es que liderar es tomar decisiones difíciles. Y en lugar de cargar con la culpa, lo que debemos es usar la claridad para avanzar con propósito. El segundo es, el talento no se gestiona, se potencia. No es tarea de recursos humanos, es del líder. Un equipo que crece cuando la gente se le reta, se le escucha y se le impulsa, es algo que no te vas a imaginar el impacto que puede tener. Y por último, el hack de la soledad. La soledad del líder es real, pero no obligatoria. El poder muchas veces aísla si uno lo permite. Entonces debemos rodearnos de mentes que desafíen, apoyen y eleven la visión, y también buscar la conexión. Muchas gracias por este episodio, lleno de hacks y verdades. Nos vemos en uno siguiente y los espero también en la Academia Hackers del Talento LATAM, aprendiendo para liderar desde lo humano.